El registro fósil prueba que la evolución ocurrió. ¿Acaso no entienden la ciencia, idiotas? La evolución es un hecho. No importa de qué tema específico estés hablando en el debate creación-evolución, siempre que se publique un artículo o video con la sección de comentarios abierta, comentarios como los que acabo de decir seguro aparecerán. Y esos son algunos de los más amables, y honestamente puedo entender por qué. Crecí como lo hice, sin ninguna influencia de la iglesia, la Biblia, el aire, ni siquiera ningún punto de vista religioso deísta en absoluto. La historia de la evolución estaba tan firmemente establecida en mi mente como ciencia y hecho, que cualquiera que la cuestionara me parecía bastante desconectado de la realidad. Me resultaba difícil no verlos con desprecio intelectual, como a cualquiera que negara la abrumadora prueba de la historia de la evolución basada en hechos como los fósiles de dinosaurios, los cráneos de homínidos, el 98% de similitud entre el ADN de chimpancés y humanos, el columna geológica, etc. Parecía idiota, para decirlo sin rodeos. Realmente recuerdo haberme sentido así de duro hacia aquellos que consideraba lo que hoy se llamaría negacionistas de la ciencia. Y cuando sientes que tienes todo el peso de la ciencia y una avalancha de verdad respaldando tus creencias, cualquier opinión que las contradiga parece tan débil y descartable que ni siquiera merece una consideración seria. Y por supuesto, Internet tiende a fomentar a veces algunos malos comportamientos. Lo pienso metafóricamente como un líder de pandilla que está tan seguro de sí mismo, con todo su respaldo detrás, listo para ayudarlo cuando quiera. Pero ¿qué pasaría si se diera la vuelta y descubriera que no había nadie allí en quien pudiera confiar? Verán, eso es exactamente lo que me pasó a mí cuando finalmente me desafiaron en mi creencia en el materialismo y tuve que presentar las pruebas que lo respaldaban. Y cuando me preguntaron cuáles eran las mejores pruebas de la evolución que podía presentar, me di la vuelta con toda la arrogancia y confianza que podía mostrar y descubrí que muchas de las pruebas en las que había puesto mi fe y confianza habían desaparecido sin que yo lo supiera. Una característica distintiva del pensamiento evolutivo es la idea de cambio a lo largo del tiempo. Y esta noción ciertamente se manifiesta cada vez que alguien pregunta, ¿cuáles son las mejores pruebas de la evolución? Especialmente si lo hiciéramos a lo largo de la historia. ¿Y si hiciéramos eso desde hace mucho tiempo hasta llegar a los años 2000? Por ejemplo, comencemos haciendo esa pregunta en la época del lanzamiento del libro que es la base del pensamiento evolutivo moderno, El origen de las especies de Darwin. Bueno, en 1859 tal vez te habrían presentado al hombre de Neandertal como prueba de nuestro linaje evolutivo, aunque había sido descubierto 4 años antes y ya había sido declarado completamente humano por un profesional, un anatomista. Sin embargo, la publicación del libro de Darwin impulsó la búsqueda de fósiles de supuestos ancestros simiescos del hombre dentro de la comunidad que creía en la evolución. Y he aquí que 4 años después, el geólogo irlandés William King decidió volver a examinar el cráneo fósil del hombre de Neandertal y rápidamente concluyó que era una criatura parecida a un simio. Y muchas variantes de esta idea se propagaron como ciencia y hecho durante más de 150 años después. Hoy en día, por supuesto, los evolucionistas han admitido su verdadera humanidad, razón por la cual se les designa como Homo, que significa humano neandertales. Y la confirmación definitiva proviene nada menos que del doctor Eric Trinkhaus, un paleoantropólogo creyente en la evolución, considerado una de las máximas autoridades mundiales en el hombre de Neandertal, quien ha concluido que comparaciones detalladas de los restos óseos de neandertales con los de humanos modernos han demostrado que no hay nada en la anatomía neandertal que indique de manera concluyente habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a las de los humanos modernos. Ahora bien, obviamente, que los humanos evolucionen en humanos no es precisamente una prueba de la evolución, así que puedes tacharlos de la lista, ya que los neandertales ciertamente ya no son una prueba concluyente de la evolución.
Sin embargo, avanzando hasta 1861, puede que por fin te hayas encontrado con una prueba sólida en forma de un eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves llamado Archaeopteryx. El buen viejo Arche fue utilizado durante décadas para convencer a la gente de que se había encontrado un verdadero fósil transicional entre los lagartos y las aves. Pero, por desgracia, en 1977 se encontró un ave verdadera, según se admite, que data, de acuerdo con los métodos evolucionistas, de 60 millones de años antes que el Archaeopteryx, lo que significa que Arche no pudo ser la transición de los lagartos a las aves si las aves ya existían. El profesor John Ostrom de Yale lo reconoció. Ahora debemos buscar a los antepasados de las aves voladoras en un periodo de tiempo mucho más antiguo que aquel en el que vivió el Archaeopteryx. De hecho, lejos de ser un dino-ave único, el Archaeopteryx compartía muchas de sus supuestas estructuras anatómicas únicas con aves verdaderas que existen hoy en día, como el Hoatzin sudamericano, por ejemplo. Así que hasta aquí llega el Archaeopteryx como prueba innegable de la evolución. Ahora bien, para 1868, tal vez la prueba más innovadora que se te habría presentado habría sido la supuesta sorprendente similitud entre los embriones animales y humanos, y el descubrimiento de que los humanos recapitulaban o revivían su ascendencia evolutiva mientras se desarrollaban en el útero. Por supuesto, la ciencia moderna ha demostrado que la idea de que empiezas como un gusano, luego te vuelves más parecido a un pez, después a una criatura similar a un simio y finalmente a un humano mientras creces en el vientre de tu madre es absolutamente ridícula y cualquier persona educada hoy en día se reiría de ello. Y los dibujos de embriones de Haeckel han sido admitidos como completamente fraudulentos. Falsificaciones hechas por la propia mano de este supuesto gran científico, y el argumento de la similitud también ha sido demostrado falso. Y aún así, estuvieron en los libros de texto hasta que mi hija menor estaba en la escuela, hace apenas 15 años aquí en Canadá. Como concluyó el embriólogo Michael Richardson, quien cree en la evolución, este es uno de los peores casos de fraude científico. Es impactante descubrir que alguien que alguna vez se consideró un gran científico estaba engañando deliberadamente. Me enoja. Lo que hizo él, Haeckel, fue tomar un embrión humano y copiarlo. Estos son fraudes. Así que, obviamente, estos argumentos sobre los embriones ya no son prueba de la evolución tampoco. Ahora, para 1879, uno podría haber pensado que los científicos finalmente tenían la prueba de la evolución, ya que el American Journal of Science publicó un impresionante diagrama que mostraba el supuesto desarrollo evolutivo de los caballos, el cual apareció en muchas otras publicaciones y libros de texto durante años. Hoy en día, esta prueba de la evolución ha sido abandonada debido a los numerosos y graves cuestionamientos que se le han hecho. Por ejemplo, si la serie fuera cierta, uno esperaría encontrar los fósiles más antiguos en los estratos de roca más bajos, pero no es así. De hecho, los huesos de los supuestos caballos más antiguos se han encontrado en la superficie o cerca de ella. A veces se encuentran justo al lado de fósiles de caballos modernos. Pero en lugar de enumerar aquí todos los cuestionamientos, citaré al curador evolucionista del Museo Americano de Historia Natural, el Dr. Niles Eldredge. Admito que mucho de eso ha llegado a los libros de texto como si fuera verdad. Por ejemplo, el ejemplo más famoso que todavía está en exhibición abajo en el Museo Americano es la exhibición sobre la evolución del caballo, preparada quizás hace 50 años. Eso se ha presentado como una verdad literal en libro de texto tras libro de texto. Ahora creo que eso es lamentable, especialmente porque las personas que proponen este tipo de historias pueden ser conscientes de la naturaleza especulativa de algunas de estas cosas. Así que obviamente la serie de la evolución del caballo tampoco es una prueba irrefutable de la evolución. Bueno, tal vez para 1893 te mostrarían lo bueno, la llamada evidencia científica de órganos vestigiales dentro de nosotros. Estos se suponían que eran pruebas de partes inútiles que nos quedaban de nuestro supuesto pasado evolutivo.
Y para ese entonces, científicos creyentes en la evolución como el anatomista alemán Robert Widersham afirmaban que nuestros cuerpos contenían más de 86 de estos órganos inútiles, incluyendo el timo, las amígdalas, las adenoides, válvulas y venas, la paratiroides y las glándulas pineal e hipófisis. Por supuesto, no solo se ha demostrado que todos son funcionales, sino que algunos se han mostrado como críticos para la vida misma. Los médicos de hoy considerarían esa vieja lista como algo risible. Y a lo largo de los años, la lista de los llamados órganos vestigiales se ha reducido a un puñado de ejemplos muy cuestionables, incluso dentro de la propia comunidad evolutiva. Incluso el más citado de todos, el apéndice. Ahora se reconoce como un órgano altamente especializado con un rico suministro de sangre que fabrica varios tipos de anticuerpos. No es un vestigio inútil. Y no es solo el hecho de que estas afirmaciones sobre órganos vestigiales hayan sido eliminadas de la lista, sino que el propio concepto es una pésima prueba de la evolución desde el principio. En última instancia, la evolución trata sobre cómo supuestamente surgieron nuevas estructuras, formas, funciones y características. No sobre la degeneración de estructuras existentes a lo largo del tiempo. Algo que solía tener una función, pero que ya no la tiene, no ayuda directamente a la historia de la evolución. Así que estas antiguas grandes pruebas de la evolución también han terminado en el basurero. Ahora, para 1912, finalmente te habrían mostrado una evidencia fósil realmente dinámica encontrada en una gravera cerca de Piltdown, en Inglaterra. El cráneo de un antiguo simio hombre, apodado el hombre de Piltdown, fue presentado como una prueba abrumadora de nuestro linaje evolutivo. Y durante 40 años, esta supuesta prueba fue exhibida en museos y libros de texto como una confirmación absoluta de que los seres humanos descendían de antepasados similares a los simios, con ilustraciones científicas hechas a mano de cómo debía lucir la criatura. Pero, una vez más, 4 décadas después, la evidencia fue reexaminada y se reveló como un fraude. Ni siquiera era un buen fraude, ya que se veía fácilmente cómo los dientes de una mandíbula habían sido limados para parecer más humanos. Y los huesos habían sido tratados químicamente para que parecieran muy antiguos. Simplemente era una combinación de un cráneo humano antiguo y una mandíbula de simio moderna unidas. Así que tanto por esa prueba de la evolución. Pero espera, para 1917, solo 5 años después, en Estados Unidos, encontraron una evidencia poderosa de la evolución cuando un ranchero de Nebraska halló lo que pensó que era un tipo especial de diente en su granja. Y un paleontólogo amigo suyo, creyente en la evolución, se emocionó ante la posibilidad de que debiera provenir de un hombre simio. Y después de que un artista aplicara una buena dosis de imaginación evolutiva a su ilustración, produjo un retrato del hombre de Nebraska, un hombre simio peludo, junto con su esposa simia, en una revista científica. Y esto fue promocionado como una gran prueba científica de la evolución. Sin embargo, varios años después, los científicos confirmaron que el diente provenía de un cerdo. Todo el fiasco no tenía nada que ver con simios ni con personas. Tenía todo que ver con presuposiciones evolutivas que llevaron a conclusiones erróneas, todo basado en pruebas ridículamente endebles. Así que también puedes descartar esa prueba de la evolución. Terminaremos aquí por ahora, pero mantente atento para la segunda parte de la evolución a través del tiempo, donde mostraremos más ejemplos de supuestas pruebas de la evolución que han ido y venido.